Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Damos muchas gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Que el Señor en esta hora avive nuestros corazones con su palabra. Que su palabra nos confronte para que nuestra vida sea dirigida, alineada, configurada, conformada a la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué bendición es poder dedicar tiempo a reflexionar en su palabra. Roguemos al Señor para que Él quite de nosotros ese letargo, esa apatía, esa predisposición natural que tenemos como seres humanos. Estamos en un tiempo donde todo se ha convertido en algo relativo, donde las redes sociales, las películas, la misma cultura, todo apunta a que tú eres el arquitecto de tu vida, tú eres el constructor de tu vida, tú eres el salvador de tu vida. Y muchos dirán, ¿por qué dices esto, hermano? ¿Cuál es el reflejo de tus pensamientos? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Cuáles son tus acciones? En la mañana, ¿quién se levantó y su primer pensamiento fue una oración? Señor, permíteme glorificar tu nombre este día. Permíteme honrarte a ti con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago. Y a veces suceden circunstancias que no podemos controlar. No hay agua, no hay luz. Se me olvidó comprar algo, se me olvidó cargar gasolina, cualquier circunstancia. ¿Y cuál es tu primer pensamiento? Estamos llamados, hermanos, a enfocarnos en lo que el Señor dice. Y una vez entendido esto, una vez comprendido, aunque no de manera perfecta, estamos llamados a someternos. Hermanos, todos queremos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Pero muy pocos están dispuestos a someterse, a ser sojuzgados por ese Salvador. Dice la Nueva Traducción Viviente, además, el versículo 14, además de todo esto que hemos estado viniendo y escuchando y leyendo en versículos anteriores, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. ¿Sí ven los matices y las variantes entre versiones? Es interesante y es importante que hagamos este tipo de ejercicios constantemente. Oremos. Te bendecimos en esta mañana. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y tu verdad por todas las generaciones. Permite, Señor, que tu palabra permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón. Y así nuestros pensamientos sean afirmados en tus caminos, en tus palabras, en tus decretos. Permite, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo y rompa el orgullo que hay en nuestro corazón. Permite que tu palabra alumbre la oscura y densa tiniebla que aún hay en nuestros corazones. Que tu palabra nos exhorte, nos confirme, nos renueve, nos guíe, Señor, a tu verdad. Que tu nombre sea glorificado en esta tarde, que tu nombre sea honrado y exaltado, Señor. Que tu nombre sea marcado, tatuado en nuestras almas, Señor, para tu gloria y tu honra. Te bendecimos y te honramos y te suplicamos por los corazones aquí presentes, por mí y por mi corazón, para que podamos compartir tu palabra, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Seguimos, hermanos, con la serie de pláticas, sermones que hemos estado tocando con respecto a Primera de Juan. Y nos vamos a concentrar en este versículo, el versículo
14 del capítulo 4. Lo pueden tener ustedes también en sus Biblias ahí abierta para que lo estén consultando y meditando. Jesús, el Salvador del mundo. Y vivimos en un país, en una región, que si llega, por ejemplo, un musulmán o un budista o un chino, y llega a esta tierra y viajara por las calles o por las colonias de Torreón o de México, y llegaría a la conclusión y pensaría que esta tierra es cristiana. Al ver el arte, al ver los monumentos, los cuadros, las iglesias, y al ver los nombres de algunos lugares geográficos o de interés, cualquiera sacaría la conclusión de que este lugar es cristiano. ¿Cómo se llama el monumento que está en el cerro? El Cristo de las Noas. Y también podríamos pensar que, como la gente habla, pensaría que la gente es cristiana. Y que de forma popular y de forma cotidiana mencionan a Dios, a Jesús. Aquí es muy común que digan en Torreón, Chuyito, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Los villancicos en Navidad, ¿de quién cantan? Del Señor. Cristo nació, el Hijo de Dios. Cuando llega Semana Santa, dejamos de comer carne. Pascua. Cuando llega la celebración a San Judas Tadeo, las calles se llenan de gente danzando y peregrinando. Y la gente podría decir, este es un pueblo cristiano. Y podrían decir y cantar, Jesús murió por nuestros pecados. Pero no saben lo que esto significa. Son palabras en la mayoría de las personas vacías, sin sentido. En este capítulo 4 de la carta de Juan, estamos viendo, estamos escuchando y estamos leyendo que si verdaderamente somos de Cristo, si verdaderamente Dios ha hecho su obra en nosotros, si verdaderamente tenemos el Espíritu del Señor, nuestra profesión de fe, nuestra confesión de fe, no es vacía, es auténtica. Más aún, es una de las señales de que somos de Cristo y que realmente el Espíritu de Dios está en nosotros. Es que confesamos al Hijo de Dios, pero no como lo hace el mundo, no como lo hace la gente que no conoce al Señor. Es una confesión auténtica que nace desde un profundo corazón transformado por Dios. Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando el etíope le preguntaba a Felipe, ¿me puedo bautizar? Felipe le responde, sí. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué responde el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, qué confesión de fe tan breve, pero tan profunda, tan llena de significado, tan llena de sinceridad. Cuando el Señor Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién creéis que soy? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, qué frase tan sencilla, pero tan profunda, tan cargada de significado, de realidad. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una confesión así, hermanos, una confesión de decir quién es el Mesías, quién es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es algo milagroso. No es algo que se puede aprender en alguna universidad o en algún seminario o en alguna iglesia. Es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro, ni carne ni sangre te lo ha revelado. Nadie te lo ha enseñado. Es el Padre que te ha enseñado esta realidad. Y puedes confesar ahora quién es el Hijo de Dios. Hermanos, tenemos una confesión de fe. Si te preguntaran, ¿quién es Jesús?
tendrías que responder. Incluso un ateo tiene su propia confesión. Dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una confesión de fe. No hay Dios. En el hebreo, no hay Elohim. No hay creador. No hay juicio final. No hay nadie a quien tenga que rendirle cuentas. Yo soy mi amo. Yo soy mi Señor. Carpe diem. ¿Han escuchado esta frase? A vivir la vida. Esa es la confesión del que no cree en Dios. No hay Dios. Esa es la confesión natural sin Dios. Esa sería la confesión tuya y mía si el Espíritu Santo no hubiese hecho algo en nuestros corazones. Seríamos como los que no creen y diríamos constantemente, no hay Dios. Pero porque Dios ha hecho algo en tu corazón y en mi corazón, la señal distintiva, inimitable, irrefutable del cristiano es que confiesa al Señor Jesucristo. Y lo que tenemos aquí resumido en Primera de Juan, capítulo 4, es esta confesión tan sencilla, tan breve, pero tan profunda. Primera Juan 4:14, lo voy a leer en Reina Valera. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hermanos, cuánta teología concentrada aquí en este versículo. Es como un frasco de perfume. Lo vamos a abrir para oler, para ver, para sentir, para escuchar. Toda esta tremenda fragancia. Y lo primero que Juan dice es tremendo. Nosotros hemos visto y testificamos. Juan está hablando de esta realidad en su evangelio y ahora la está escribiendo en sus cartas con ese propósito de transmitirnos esa fe, lo que él vio, lo que él ha visto. Damos fe, hermanos, de lo que él ha presenciado. Ha escuchado las palabras de Jesús, ha visto al Señor Jesús, ha abrazado al Señor Jesús. Lo dice Juan, lo que nuestras manos palparon, han visto a Cristo resucitado. Y eso es lo que ahora está testificando a todos nosotros en esta carta de Primera de Juan. Ya lo dice al principio de su carta, cuando estudiábamos el capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que nos está Juan testificando. Es un testimonio lo que está escribiendo. Hermanos, y esto lo hace con un objetivo. El cristianismo no es una religión ficticia. El cristianismo no es una alucinación de 4 chiflados que empezaron a escribir los evangelios. El cristianismo no es una fe inventada en un despacho o en una oficina. Que alguien dijo, a ver, voy a inventar unas grandes ideas para transformar al mundo. No es el invento de un filósofo. El cristianismo es el testimonio de estos hombres. Y sellaron su testimonio con la muerte misma. Los apóstoles hablaron de su evidencia, de una vivencia real, de un encuentro real con el Señor Jesucristo. El cristianismo está basado en hechos reales, en hechos históricos, auténticos. Hay un testimonio de fe que escuchamos y creemos. Ellos han visto, han escuchado a Jesús y ahora testifican de lo que han visto y han escuchado para que nosotros también creamos el testimonio de Juan. Hermanos, este es el fundamento de los apóstoles. Lo dice Efesios 2:20. ¿Cómo se edifica la iglesia? Bajo el fundamento de los apóstoles. Ese fundamento apostólico es lo que tenemos, los escritos, el testimonio de los apóstoles y profetas, para que nosotros también creamos así con su testimonio.
Y como Juan lo ha escuchado y escuchó la voz del Señor Jesucristo, tú y yo hoy escuchamos y escucharemos la voz del Señor Jesucristo a través de los escritos de Primera de Juan. Nos encontramos cada uno de nosotros con Cristo Jesús en las páginas de la Biblia, en la predicación del Evangelio. Escuchamos su voz y creemos su voz y seguimos su voz. Y el que sigamos su voz muestra, hermanos, que somos sus ovejas. Porque al escuchar su voz, le seguimos. Y mi pregunta para ti esta mañana, hermano, hermana, amigo, mientras nos adentramos en esta confesión de fe que ha escrito Juan, ¿esta es tu confesión de fe? ¿Puedes leer y afirmar lo mismo que Juan nos está escribiendo aquí? ¿Puedes decir tú de corazón, sinceramente, desde lo profundo de tu corazón: yo testifico que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo? ¿Puedes decir lo mismo, amigo, hermana, hermano? ¿Lo puedes decir ahí donde tú eres el único que conoce al Señor? ¿Lo puedes decir bajo presión de que te rechace el grupo de gente que está a tu lado? ¿Lo puedes decir: Jesús es mi Salvador, cuando tienes la oportunidad de mentir o decir la verdad y que la verdad acarree dificultades? Lo primero que Juan nos dice es que el Padre ha enviado. Hermanos, no den por sentado esta afirmación. El Salvador no estaba entre nosotros. El Padre le ha enviado. Lo tuvo que enviar. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros no podemos y nunca podremos salvarnos a nosotros mismos. No des por sentada esta idea, esta doctrina. Y mucho menos podemos salvarnos los unos a los otros. Nos podemos, por tanto, unir a esta afirmación: Dios tuvo que enviar al Salvador desde el cielo. Porque Dios, mirando desde el cielo, vio que no había justo, ni aún uno. No había quien hiciera el bien, ninguno de nosotros. ¿Recuerdan los días de Noé en el Génesis? Dios miró desde los cielos y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y Dios encomienda a Noé ese plan de salvación, de construir el arca y de ahí recoger y refugiar a su familia. En los días de Noé, Dios miró desde los cielos y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y cuando el rey David está escribiendo el Salmo 14, 1, 4, dice: Dios miró desde los cielos y vio que no había justo ni aún uno. No hay un no entre nosotros. No hay nadie a quien pueda comisionar Dios el plan de salvación, humanamente hablando. Estamos totalmente perdidos, totalmente desesperados. Entre nosotros no había, no hay y no habrá ni uno. Dios tuvo que enviar a nuestro Noé, Jesucristo, Cristo Jesús, a quien encarga este hermoso plan de salvación, de redención. También hecho con madera, no un arca, una cruz. Ese plan de salvación en el cual los que somos su familia somos introducidos, somos refugiados, somos acogidos. Jesús es nuestro Noé, que salva a los suyos. Jesucristo es nuestro David, que vence a nuestro enemigo en nuestro favor. Jesucristo es nuestro Josué, que conquista la tierra prometida por nosotros. Jesucristo es nuestro Moisés, que intercede en nuestro lugar delante del Padre. Jesucristo es nuestro Sansón, que con su muerte da muerte a la muerte.
pero Dios lo envió. Es lo que nos está diciendo aquí Juan. Dios lo envió para traernos salvación. Así de desesperada era nuestra condición que había entre nosotros. No había ni un justo, y así de generosa es su gracia, que dio lo más precioso que Él tenía, a su unigénito. El Padre le ha enviado, y al nacer en Belén, qué sorpresa. Incluso para los ángeles, porque hermanos, lo hemos estado estudiando, los ángeles no saben lo que es la redención. Los ángeles jamás experimentarán el perdón de pecados. Los ángeles caídos, caídos están, y así se quedarán. Los ángeles se maravillan al ver que Dios provee un Salvador para con nosotros. Y cuando Cristo Jesús nace en Belén, ¿qué hacen los ángeles? Cantan y nos anuncian este don inefable, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Padre lo había enviado. Nos ha enviado a un Salvador. ¿Nos damos cuenta, hermanos, de lo que estamos diciendo? Cuando a Jesús le llamamos Salvador. Al llamar a Jesús el Salvador, lo primero que estamos diciendo es que Jesús es Dios mismo. Estamos afirmando la divinidad del Señor Jesucristo. Porque en todas las Escrituras, si leemos el Antiguo Testamento, es Jehová el Salvador. Es Jehová a quien el pueblo de Israel clama y está esperando la salvación de Jehová. Y ahora Juan nos dice que Jesús es el Mesías, el Hijo. Él es Salvador. Y lo primero que estamos afirmando es la divinidad del Señor Jesucristo. Canta el Salmo 29, salva, oh Jehová, que el Rey nos oiga en el día en que lo invocamos. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es nuestra salvación. Y María, cuando se presenta el ángel y le anuncia el nacimiento virginal en el Magnificat, dice en Lucas 1:47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Jehová es el Salvador. Jesús es el Salvador de su pueblo. Y ahora Juan el apóstol nos está diciendo que Jesús de Nazaret es el Salvador que Dios ha enviado. Al llamarle Salvador estamos reconociendo su deidad, en primer lugar. En segundo lugar, al llamar a Jesús el Salvador, estamos reconociendo su poder para salvarnos. Hermanos, no sé ustedes, pero si voy conduciendo en la noche o en el día mi coche dentro de México y me pierdo, yo necesito que alguien me ayude. Pero si voy navegando y me pierdo dentro del Océano Pacífico o el Océano Atlántico, yo no necesito que alguien me ayude. Yo necesito que alguien me rescate y me salve. Hay una gran diferencia. Salvador identifica nuestra desesperada condición. Pero un Salvador también está diciendo que Él es poderoso y capaz para salvar. Jesús, hermanos, Jesús no es un maestro o un instructor que te enseña el camino para que tú puedas salir adelante. Jesús no es un excelente modelo de buena persona. Jesús no es un psicólogo cósmico que te hace sentir bien contigo mismo. Jesús no es un gurú espiritual que te ayuda a encontrar tu propio camino. Jesús no es un ayudador que te facilita que encuentres la manera para salvarte a ti mismo. Hermanos, Jesús no hace la salvación disponible. No es como el panadero o el comerciante que hace 500 barras de pan y no sabe si alguien va a ir a su negocio a comprarlas. Jesucristo salva. Jesucristo salva.
Y Él no hace posible la salvación. Jesucristo salva. Y por eso le llamamos el Salvador. Tú no lo haces a Él Salvador. Él ya es Salvador. Y en consecuencia, Él salva. Dios le ha enviado, hermanos, para salvar. Y Jesús es el Salvador. Y tú y yo hemos conducido nuestras vidas de tal manera que hemos acabado en lo más profundo del mar de la desesperación, en miseria y pecado. Y en nuestra situación necesitamos un Salvador que venga en nuestro rescate, que nos recoja, que nos rescate. Hermanos, hermanas, ¿nos damos cuenta de la desesperada que es nuestra situación? Que es la situación del ser humano sin Cristo, para que le llamemos Salvador. ¿Nos damos cuenta del lenguaje que usa la Biblia? Es categórico. El hombre está alejado de Dios, destituido de su gloria, incapaz de cumplir su ley. Sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No buscamos a Dios. No comprendemos las cosas espirituales sin Cristo. El hombre no ama a Dios, no obedece a Dios, el hombre natural no desea a Dios, no busca a Dios, no tiene fe en Dios. Hermanos, el hombre sin Cristo no necesita ayuda, necesita un milagro, un Salvador. Pero tú también no necesitas ayuda expresada desde el púlpito o en canciones. Necesitas a Cristo, el Salvador. A la oveja que se extravía, se pierde y cae en un hoyo, no vayas a la oveja y le des un GPS. No le des un curso intensivo de mira, así es como se escala para salir del hoyo. Así es como se encuentra el redil. Hermanos, hermanas, esa oveja que eres tú o que es otra persona que está a tu lado, esa oveja no necesita un maestro o una brújula. Esa oveja necesita un Salvador. Necesita el buen pastor que deja las 99 y va en busca de la que se ha perdido. Y cuando la encuentra, sana sus heridas y la carga sobre sus espaldas y la lleva de nuevo al redil. Eso es lo que necesitamos tú y yo. No un poco de ayuda. Necesitamos un Salvador. Él es el Salvador y tú y yo no le hacemos a Él Salvador. Es Él, hermanos, el que viene, llega y rescata y salva. Y en la cruz del Calvario, Cristo Jesús consiguió nuestra salvación. Por eso dijo, consumado es. Lo consiguió, lo logró. Nuestra salvación, misión cumplida. Padre, los que tú me has dado, yo los he comprado. Ahora son tuyos. Y es cuestión de tiempo, hermanos, que esa salvación se perfecciona, se concreta a través del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Pero los que son del Señor y nunca caerán de su mano. Hermanos, en la cruz Cristo no hizo posible la salvación. Porque si solo hiciera posible la salvación y estuviera esperando a que nosotros, tú y yo, le siguiéramos, le acogiéramos, decidiéramos por Él, todos seguiríamos muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, grábense bien esta idea. En la cruz Cristo salva un pueblo, un rebaño, una nación santa, una iglesia, su esposa. Hermanos, Cristo no es el proto-salvador. Él no es el casi salvador. Él no es el posible salvador. Él es el Salvador, Cristo Jesús, que salva a su pueblo y produce en nosotros esa nueva vida.
Grábatelo bien, Jesús es el Salvador. Y Jesús es el Salvador, hermanos y amigos, porque necesitamos ser salvados. Desesperadamente necesitamos ser salvados. Somos conscientes de ellos, de esta situación, de esta realidad. Tú necesitas desesperadamente ser salvo. Y vamos a ver que Dios, de cuáles cosas Dios nos tiene que salvar. En primer lugar, salvo del pecado. Porque el pecado nos esclaviza. Pensamos que somos muy fuertes, que podemos juguetear con el pecado. Y es como un cachorro de león que vamos criando a nuestro lado hasta que este león crece y termina por matarte y comerte. Hermano, hermana, o tú matas el pecado o el pecado te mata a ti. Como Sansón, que coqueteaba con Dalila y pensaba que las primeras cuerdas se las podría quitar de encima. Pronto se vio ciego y atado con cadenas. Necesitas que Dios te salve del pecado, porque el pecado es un tirano que promete mucha dulzura y felicidad y te acaba pagando con dolor, pecado y miseria. Sin Cristo somos esclavos del pecado, somos siervos del pecado. Y no vamos a cantar esta idea de alabanzas de libre albedrío, porque el único que tuvo libre albedrío fue Adán. Y miren lo que hizo. Y a partir de Adán estamos todos encadenados a esta naturaleza caída, encadenados al pecado. Y el hombre es incapaz de ver su propio pecado. El hombre siempre busca el pecado en otros o afuera de él y siempre está culpando a los demás, la sociedad, el gobierno, el sistema educativo, a la familia, la iglesia, al pastor, los ancianos, los diáconos, los genes, da igual. Cualquiera tiene la culpa, pero es incapaz de ver su propia realidad, su propio pecado. Y es que en lo profundo de su corazón, donde está el problema, el hombre es consciente de esto. Es consciente de que necesitamos un Salvador. Hermanos, si ustedes leen la literatura actual o la anterior, las obras de arte, si vemos las películas, el cine, incluso los cuentos infantiles, vemos que el Evangelio está por todas partes. De manera distorsionada, pero está por todas partes. Todas son pequeñas caricaturas del Evangelio. El argumento siempre es el mismo. El villano, en una situación dramática, una dama, un héroe que vence. Una fiesta, una boda, todas son caricaturas del Evangelio. Da igual si ves una película de Spider-Man, de superhéroes o de Caperucita. Es el Evangelio en todas esas escenas. Porque hay una conciencia en el ser humano de que las cosas no son como deberían de ser. Y necesitamos un Salvador, un héroe, un redentor. Pero no es Superman, no es Spider-Man. Tuvo que venir desde los cielos, Cristo Jesús. Ese es nuestro héroe, ese es nuestro Salvador, el que nos libera de la esclavitud del pecado. Dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo en Cristo hay libertad. La libertad para resistir la tentación, libertad para amar a Dios, libertad para obedecer la palabra, libertad para amar al prójimo. Dios pone en nosotros un corazón nuevo, crea en nosotros una nueva voluntad que ahora sí puede resistir el pecado, sí puede agradar a Dios. Hermanos, no necesitamos un cambio de gobierno, no necesitamos un cambio educativo, necesitamos un cambio de corazón primeramente. Y Dios es experto en trasplantar corazones, quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. El hombre no es libre
está encadenado a su propia naturaleza caída. El incrédulo está encadenado a su pecado. Es libre para hacer aquello que puede hacer. Y como ese incrédulo está encadenado a su pecado, usa su libertad de acuerdo a su naturaleza. Pero no es libre para agradar a Dios, para amarle. No es libre para cumplir la ley. Necesita un trasplante, un cambio de naturaleza. Y cuando Dios cambia tu naturaleza y mi naturaleza, dejamos de ser hombres naturales. Y ahora somos hombres espirituales en Cristo. El pecado ya no es tu amo, ya no debe ser tu amo y Señor. Ahora puedes levantarte y servirle y agradarle en todo. Jesús es el Salvador. En primer lugar, porque necesitamos que nos salve de la esclavitud del pecado. En segundo lugar, Él es Salvador, porque necesitamos que Él nos salve de la ira venidera. Porque hay un juicio, hermanos, que viene sobre esta tierra, sobre la raza humana. Como vino el juicio en los días de Noé, ¿recuerdan? Hermanos, hermanas, no se equivoquen, no es a Satanás a quien debes de temer. No es el infierno al que debes de temer. Es a Dios que juzga todas las cosas. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La ira de Dios trajo un diluvio con agua, hermanos. Y pronto la ira de Dios va a traer un diluvio con fuego. Pero así como 8 personas se escondieron en el arca y la ira de Dios cayó sobre el arca y no sobre ellos, nosotros ahora podemos escondernos en Cristo porque la ira de Dios ya cayó en la cruz del Calvario completamente y somos salvos por su gracia. Hermanos, hermanas, en un incendio, el único sitio seguro es donde el fuego ya consumió todo. Hermanas, hermanos, nos escondemos en Cristo, nos refugiamos ahí donde la ira ya cayó, donde ya consumió todo, porque la ira cayó completamente sobre Jesús y la ira ya no caerá sobre nosotros. Es en Cristo, hermanos, que nos escondemos y nos refugiamos y somos salvos. Como pasó en Éxodo, ¿recuerdan? La ira de Dios cayó sobre el cordero degollado. Y esa sangre pintada en el dintel de la puerta estaba diciendo, aquí ya alguien pagó. Pinta la puerta del dintel de tu corazón con la sangre del cordero, para que la ira de Dios pase de largo. En tercer lugar, hermanos, necesitamos ser salvos del pecado. Necesitamos ser salvos de la ira venidera. Necesitamos ser salvos de ti mismo. Porque el hombre cree que puede ser salvo por sus propios esfuerzos, por su propia justicia. Y en realidad estamos caminando hacia la autodestrucción. ¿No ves cómo está el mundo? Mucha cultura, mucha ciencia, muchas universidades, mucha tecnología. Pero el hombre sigue igual, con sus mismas miserias. No sé si les pasa cuando pones las noticias. Es deprimente. Asesinatos, violaciones, corrupción. Mejor no ver noticias convencionales. Siempre lo mismo. Gente mala dirigiendo el gobierno, dirigiendo la música, las artes, la ciencia. Siempre buscan satisfacer los ídolos de su corazón. Están llenos de odio, de infidelidad, amargura, ira, rencor, envidia. Hermanos, hermanas, necesitamos ser salvos de nosotros mismos. Porque siempre caminamos hacia la destrucción.
Y este concepto a veces no se entiende completamente. A veces piensas que por ser cristiano ya estás más allá del bien y del mal. Ya el pecado no te afecta. ¿Quién te enseñó esto? Es cierto, el Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha redimido de la consecuencia del pecado, de la ira de Dios. Pero hoy, ahora, o Él es tu Salvador o no lo es. El Señor no tiene medias tintas. Si tú piensas que ya eres bueno, que ya estás más allá del bien y del mal, te engañas a ti mismo. La batalla apenas ha iniciado. La lucha apenas inicia. Tú eres tu peor enemigo. Por eso el Salvador no te deja vivir todas las consecuencias de tu pecado. No nos deja vivir todas las consecuencias de nuestro propio pecado. No deja que este mundo sea el infierno que podría ser. Necesitas ser salvo de ti mismo, hoy, ahora. Por eso el Espíritu Santo te reconviene de pecado, te convence de pecado, para que corrijas tu vida. Necesitas ser salvo de ti mismo. Por eso el Señor hace crecer en ti el fruto del Espíritu Santo, para que tengas el carácter del Señor Jesucristo. Necesitas ser salvo de ti mismo. Por eso el Señor nos ha dado los medios de gracia, la iglesia, la palabra, la oración, el bautismo, la cena del Señor, el Espíritu Santo, el amor fraternal. Son instrumentos continuos de parte del Señor para que te alejes de ti mismo y te acerques a Él. Eso es lo que necesitamos, un Salvador. Un Salvador que nos salve del pecado. Un Salvador que nos salve de la ira venidera. Un Salvador que nos rescate de nuestra propia autodestrucción. Y si somos honestos, ¿qué decidirías tú sin la guía del Espíritu Santo? Tu propia autodestrucción. Y el que esto lo reconozcamos es una obra también del Espíritu Santo. Pero dice algo más Juan en este versículo que expresa una poderosa declaración. Dice que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Sí me siguen? Seguimos en el versículo 14. Dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bueno, pues estarás pensando, si Jesús ha salvado al mundo, pues ya está, no hay nada más que hacer. Si Jesús ha salvado al mundo, todos vamos al cielo. Y en el día final, Dios abrirá las puertas y dirá, todos para adentro. Yo también, podría preguntar, ¿Judas? Sí, hombre, pásale. ¿Hitler? Sí, hombre, pásale. Todos entran. Si cabemos aquí en el camión, cabremos en el cielo. ¿Han escuchado eso? ¿Salvador del mundo? Es lo que dice el universalismo. Y toma al pie de la letra este versículo. Jesús, el Salvador del mundo. Y mundo significa todas las personas de manera individual, una detrás de otra. Hermanos, cuidado. La palabra mundo significa muchas cosas en diferentes contextos. Cosmos en griego. Y también nuestra palabra mundo la usamos de diferentes maneras según su contexto. A veces digo yo, me gustaría viajar por todo el mundo. Depende del contexto. Un joven que quiere un celular y sus padres no se lo compran. Y él dice, pero papá, si todo el mundo lo tiene. Y tú le dices, vamos a viajar a un pueblito de Chiapas o de África, a ver si es cierto que todo el mundo lo tiene. Mundo significa un mundo de cosas diferentes, de circunstancias, de momentos. Juan, el autor bíblico, utiliza mucho la palabra mundo. Si lees el Evangelio de Juan, vas a encontrar la palabra mundo 79 veces. Y en las cartas de Primera de Juan, hasta 24 veces. Pero Juan usa
la palabra mundo, la mayoría de las veces en contraste con los cielos. Porque Cristo dejó los cielos para venir. La luz eterna vino al mundo para ser la luz del mundo. Es la luz del mundo a todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo. La luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Entonces, hermanos, en Juan, mundo no significa cada persona, una detrás de otra, individualmente. Significa la humanidad, significa la tierra, en sentido genérico, toda la humanidad. Jesucristo es el Salvador del mundo. No hay otro, hermanos. Él es el Salvador del mundo. Es el único Salvador. El único para los judíos, el único para los gentiles, para los romanos, para los griegos, para los creyentes, para los ateos, para cristianos y paganos. No hay otro. Él es el único Salvador del mundo. Y este versículo tiene unas implicaciones tremendas para nosotros. Y que Jesús sea el Salvador del mundo significa muchas cosas. En primer lugar, significa de que de algún modo la obra de Cristo beneficia a todo el mundo también. Aquellos que no lo quieren ver, también aquellos que no lo quieren reconocer, de algún modo, Jesucristo es el Salvador del mundo y hay una especie de influencia, de cubierta de bendición para aquellos que están en el mundo, aunque no lo reconozcan, aunque no reconozcan a Cristo como Salvador. Y no estoy diciendo que todo el mundo sea salvo en absoluto. Somos reformados, hermanos. Y el calvinismo, como también se le conoce, es lo más lejano al universalismo. El universalismo dice que todo el mundo es salvo en la sangre de Cristo. La fe reformada dice que hay muchos que son salvos en la sangre de Cristo. Un pueblo escogido por su gracia y su misericordia. Jesús murió por su pueblo de una forma efectiva y especial. Jesús es el Salvador del mundo de una forma genérica, pero Él aplica la salvación de manera particular, limitada. Y no es limitada en su poder, sino en su diseño. Jesús murió de una forma especial por todos los suyos y rescató, salvó, redimió a los suyos. Dice Juan 10:15, yo pongo mi vida por mis ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Ya lo hemos leído antes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está diciendo aquí algo tremendo, Juan 10. No está diciendo que los que oyen mi voz y me siguen automáticamente se convierten en mis ovejas. No está diciendo eso. Está diciendo lo contrario. Las que son mis ovejas, en consecuencia, oyen mi voz y me siguen. El Señor tiene ovejas aquí en Torreón o en México, que son sus ovejas, pero tienen que escuchar la voz del Evangelio, para que cuando escuchen la voz del Evangelio, sigan a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús se gira a los fariseos y les dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas? Jesús entregó su vida por sus ovejas y no por todo el mundo. Pero más bien adelante también en Juan 17, en su oración sacerdotal, el Señor Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Hermanos, hermanas, Jesús murió en rescate por muchos, por su pueblo, por un pueblo escogido, por su rebaño. Pero eso no significa que la obra de Cristo no traiga bendición al mundo. La obra de Cristo, la muerte de Cristo, el Evangelio trae bendición al mundo, aunque el mundo cierre sus ojos y sus oídos, porque la luz vino al mundo y la luz brilló delante de todos los hombres. 1 Timoteo 4:10 lo expresa el apóstol Pablo de una forma tremenda. Dice que Cristo es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen.
Sí, especialmente de nosotros, de forma completa, absoluta, ilimitada. Pero de algún modo, todos los hombres y mujeres de la humanidad se benefician de la obra de Cristo, sean conscientes de ello o no. Y nuestra cultura está llena de principios bíblicos, de ética cristiana. Y gracias a la obra de Cristo, el Evangelio trae un halo de bendición a todos los seres humanos. Hermano, hermana, ¿tus vecinos se benefician al saber que eres cristiano? Hermano, hermana, tus beneficios, tus compañeros de trabajo, jefes o subordinados, ¿se acercan a ti porque saben que eres cristiano? Hermanos, Dios detiene su ira sobre esta tierra y es gracias al Salvador. Si Dios espera pacientemente a que todos se arrepientan, es gracias al Salvador. Si esta tierra no está envuelta en llamas y consumida, es gracias al Salvador. Si aún Dios tiene gracia para con nosotros, es gracias al Salvador. Si la puerta del arca aún está abierta, es gracias al Salvador. Si en la tierra hay todavía un cierto orden y justicia y progreso y cultura, es gracias al Salvador. Aunque los incrédulos cierren los ojos y den mérito al hombre, es gracias al Salvador. Que incluso el sol sale cada mañana. Es gracias al Salvador del mundo, que sostiene todas las cosas con sus manos, para que la iglesia continúe adelante con su misión. Es gracias al Salvador del mundo que llueve y que hace que crezca el trigo y el alimento para el ser humano. También crece la cizaña y aún no llega la siega, porque todavía ha de haber mucho fruto y es gracias al Salvador Cristo Jesús. Y así como los marineros, ¿recuerdan? Que estaban en el barco junto con el apóstol Pablo. Fueron salvados por causa de Pablo. Fueron preservadas 270 personas. Este mundo es salvado y sostenido por el Señor Jesucristo, por causa de su iglesia, para que la misión continúe adelante. El Salvador del mundo significa que Él es el único Salvador. Y vivimos en un tiempo de tanto relativismo que la gente dice, bueno, si tu fe funciona para ti, qué bien. Hay otros que dicen que tienen otra fe, pero no es cierto que puedas practicar cualquier religión mientras seas buena persona. No es cierto, hermanos, que lo más importante es no hacer daño a nadie. No es cierto que hay mucha gente que no ha hecho daño a nadie y no les pasa nada. Son pecadores, destituidos de la gloria de Dios. No es cierto que la intención del corazón es lo que cuenta. No es cierto que uno puede ser salvo siendo un buen budista, un buen cristiano, un buen musulmán o un buen ateo. No es cierto. Cristo es el Salvador del mundo y no hay otro como Jesucristo que salva al mundo de sus pecados. Y el que está sin Cristo está sin salvación y sin esperanza en este mundo. Es una tremenda responsabilidad, hermanos, y es una misión que tenemos los cristianos. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y cuando Él se marcha de esta tierra, manda al Espíritu Santo y nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Hermanos, qué tremenda responsabilidad y privilegio que podamos nosotros reflejar esa luz de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. También dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un Cordero, hermanos, uno para toda la humanidad, uno para todas las naciones, uno para todas las personas, uno para todos los pueblos, en el cual muchos son salvos,
muchos de todo el mundo, muchos de toda lengua, muchos de toda nación. Y en Cristo Jesús se cumple la promesa de Dios desde Abraham. Cuando Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hay una iglesia del Señor allá donde vayamos. Hermanos, en el Antiguo Testamento ya vemos un anticipo de la gracia de Dios alcanzando a todo el mundo, a todas las naciones. ¿Recuerdan a los ninivitas en el libro de Jonás? Los más paganos, los más feos, los más pecadores. ¿Y la gracia de Dios los alcanza? ¿Recuerdan a Rahab, la ramera de Jericó, mujer extranjera? ¿Recuerdan a Ruth, la moabita? ¿Recuerdan a Naamán, el sirio, que se convierte al culto del verdadero Dios? Todos ellos no eran judíos. Son anticipos, son atisbos de esa apertura de la gracia de Dios a todas las naciones. Porque en Pentecostés el pueblo de Dios recibe el don de lenguas y en esas lenguas hacen que el Evangelio alcance a todas las naciones y se extienda por todos los rincones de la tierra. El Evangelio entra en la casa de Cornelio, el centurión romano. También creen los griegos, incluso los samaritanos. ¿Recuerdan cuando la mujer samaritana testifica a aquellos hombres que ella conocía? Y ellos creen y exclaman lo siguiente en Juan capítulo 4. Sabemos que este hombre es realmente el Salvador del mundo porque no nos ha alcanzado a nosotros, los samaritanos. ¿Recuerdan que había una pelea entre samaritanos y judíos? Y los judíos despreciaban a los samaritanos. Así que hermanos, qué hermosa responsabilidad. Vayamos porque en Cristo Jesús hay poder para salvar. Porque Cristo Jesús tiene ovejas allá afuera. Porque Cristo Jesús nos envía para que escuchen su voz a través de nosotros. Vayamos a testificar de la verdad del Señor Jesús como luz en medio de las tinieblas. Vayamos a anunciar al mundo que Dios ha enviado a el Salvador del mundo, Cristo el Señor. Y para que muchos puedan unirse a nosotros en este último canto celestial, que escucharemos para dar gloria a Dios toda la eternidad por su salvación perfecta. Apocalipsis 5:9. Escuchamos este canto. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste muerto y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda lengua, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hermanos, hermanas, que Jesucristo sea una realidad en tu vida. Ruega, implora para que el Salvador sea una profunda convicción en tu vida. Si Cristo no es tu Salvador, arrepiéntete de tus pecados, porque te has engañado a ti mismo. Y una vez confesado tus pecados, apártate de ellos y trabaja en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento de la gracia del Señor, a través de su palabra, a través de tu vida. No te conformes con ser el cristiano que eres. No te acomodes en la banca en la cual estás sentado. Cuando tengas sueño, despiértate a ti mismo. Ruégale al Señor que avive su palabra en tu corazón, que permita que su palabra dé fruto a 100 por 1 en tu alma. No vivas pensando que tú le has hecho un favor a Dios al haberte Él salvado a ti. Humíllate. Ruega al Señor que Él quebrante tu corazón para que te enseñe lo hermoso y lo precioso que Él es. Y cuando Él te enseñe lo precioso y lo hermoso que Él es, verás lo vil y despreciable que eres tú, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Para que cuando lleguemos al cielo digamos, no a nosotros, Señor, no nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Gracias, Señor.
Bendito seas, Señor, en esta tarde. Te bendecimos y te honramos y te damos muchas gracias por ser nuestro Salvador, por alcanzarnos, Señor, aun cuando nosotros no te buscábamos. Gracias, Señor, porque te has dignado a entregar a tu Hijo Jesucristo por causa de nuestro pecado. Te suplico, Señor, que sacudas las mentes de las personas aquí presentes, que pongas en nosotros fe y arrepentimiento, que pongas contrición de pecado por causa de nuestro pecado y la magnificencia de tu Hijo Jesucristo. Que pongas en nosotros una profunda convicción que nos permita llegar al final de nuestros días fieles a ti. Sabemos que la obra es tuya, Señor. Sabemos que la salvación es tuya. Recuérdanos esto siempre, Señor, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que es gracias a ti, a tu misericordia, a tu bondad, que podemos ver tu rostro a través de tu palabra. Aviva tu palabra en nuestros corazones, Señor, para que dé fruto a 100 por 1. Y dando fruto, podamos testificar, glorificar tu nombre allá donde tú nos has puesto, Señor. Bendito seas y alabado seas. Te bendecimos y te honramos. Por Cristo Jesús. Amén.